Hola amigos de YouTube, los saluda su estimado amigo, Universal Theories con un capítulo más de su historia, Goku en Nanatsu no Taizai. Antes de comenzar, me gustaría agradecer como siempre el apoyo mostrado a mi canal, en verdad lo aprecio y para aquellas personas que quieran apoyar más les dejo links a mis redes sociales para que puedan seguirme también por ahí. Sin más por el momento continuemos con el episodio de hoy. Capítulo 12. De mal en peor. Recuento de los daños. El equipo de Meliodas estaba reunido el Boar Hat, los ánimos estaban por los suelos, si bien, los pecados fueron capaces de recuperar el tesoro sagrado de Diana, también fueron apaleados por un grupo de los caballeros sacros. Entre los que se encontraban Giltonder, Hauser, Griamor y la hermana mayor de Ellie, la princesa Verónica. Tristemente, luego de la confrontación esta última murió protegiendo a su hermanita. Pero eso no fue todo, Kim se enfrentó a un viejo conocido suyo, Helbram, un renegado del reino de las hadas que fungía como cómplice de los grandes maestros Henriksson y Dreyfus, el cual le dio una paliza al heredero del trono de las hadas y lo dejó casi muerto. Al capitán del equipo no le fue precisamente mejor, si bien fue capaz de acceder a su forma de demonio a medias y eso le dio un gran poder, fue superado por el enemigo y terminó sucumbiendo en batalla, ahora estaba en cama. Elizabeth ahora lloraba la muerte de su hermana, ella se sentía culpable de no haber podido salvarla y más aún, provocar su muerte ya que ella la protegió de un ataque enemigo lo cual la dejó gravemente herida. Eso también destrozó a su leal guardaespaldas el caballero Griamor, quien en secreto había estado enamorado de ella desde que eran niños y ahora la veía morir en sus manos. El primo de Giltonder luego de la refriega tomó el cuerpo de su amada y se lo llevó con él. En tanto que el propio Gil y su otro amigo Hauser, habiendo descubierto las verdaderas intenciones de sus maestros, decidieron volver al reino para ahora fungir como espías y liberar a la familia real, pero aún así debían fingir lealtad. Los pecados capitales ahora debían rehacer su estrategia para ir al contragolpe, pero lo mejor sería retirarse, pero, algo inesperado sucedió. Mientras todos estaban reunidos en la sala de estar de Boar Hat, Meliodas entró en la estancia donde lo recibieron todos sus compañeros y Elizabeth. Antes de que el dragón de la ira pudiera decir palabra alguna, una mujer vestida en una llamativa coraza escarlata aparecía detrás de la princesa y la sujetaba por la espalda, acto seguido desaparecía con ella y con un invitado inesperado rosado de 4 patas. El dueño del bar intentó sin éxito tomar la mano de la noble dama que era secuestrada enfrente de sus narices. La extracción de la chica de cabellos plateados fue tan rápida que su intento de salvador cayó de narices al suelo luego de arrojarse en contra de la captora y la cautiva. Luego de ponerse de pie el dragón de la ira solo pudo decir una sola cosa: no, Elizabeth. El grito del impotente hombrecillo se ahogaba en el medio de la sala con sus amigos como testigos. Maldita sea, ¿qué carajos fue eso? Van igualmente sorprendido no alcanzaba a hilar sus ideas. ¿Pero qué pasó aquí? Kim igualmente se encontraba en blanco al no entender nada. Esa fue una intervención de los caballeros sacros, debieron llevar a Elizabeth al castillo. Gouter, quien por su naturaleza estaba más calmado, hacía un análisis de la situación. ¿Cómo estás seguro? Intervenía Diana desde afuera. Estoy seguro, a esa mujer ya la había visto antes, es una fiel sirviente de Henriksson, esto daba una idea de qué sucedió con Ellie. Pues vayamos por ella, no hay tiempo que perder. Meliodas, fiel a su estilo de impulsividad, quería salir como bólido tras su amor eterno. Capitán, no, sería un suicidio ir en estas condiciones. Kim se oponía. Es una orden, iremos ahora, rezongaba Meliodas. Capitán, aunque odie aceptarlo, el enano llorón tiene razón. En nuestras condiciones nos harán pedazos y Elizabeth correría más peligro. Van asentía con su compañero. Pues iré solo entonces, no los necesito. Antes de que el necio hombrecillo pudiera continuar caía rendido por sus heridas, mientras todos iban en su auxilio. Sala del trono. En un abrir y cerrar de ojos, él y en compañía de Hawk habían llegado al castillo de Lyonesse, la secuestradora los había teletransportado de vuelta y ahora los tres estaban en presencia de los grandes maestros traidores Henriksson y Dreyfus. La joven los reconoció de inmediato y contrario a lo que ellos recordaban, la joven doncella se puso en pie rápidamente y le dio una fuerte bofetada en el rostro al primero de ellos. Esta acción dejó muy sorprendido al hombre con mirada de serpiente y piel pálida que luego del golpe volteó su rostro y dibujó una pequeña y burlona sonrisa y a forma de retribución, devolvió el gesto a la joven mujer, la cual cayó nuevamente al suelo como consecuencia del fuerte impacto. Por su lado el otro señor de la caballería rompió en carcajadas ya que jamás se hubiera imaginado esas dos cosas. La primera, que la tierna y miedosa Ellie fuera capaz de golpear al temible Henriksson y en segunda que el impasible y frío caballero
pudiera perder el control ante tan ridícula rabieta. Estando en el suelo, la princesa fue levantada con brusquedad por Vivian, la secuestradora, la cual tomó por su larga cabellera plateada a la princesa y la llevó frente a sus amos. Esta ocasión fue Dreyfus el que se acercó a la prisionera y de manera semejante a su compañero también le propinó un severo golpe en el rostro, pero no una bofetada, no, este animal le dio un puñetazo en una de sus mejillas. Acto seguido se echó a reír nuevamente, finalmente y ya sin motivo alguno lo decía abiertamente, de todas las hijas del rey, ella era a la que más detestaba desde hacía años, así es, el hombre de la coraza color sangre detestaba a Ellie, la consideraba una mocosa mimada, llorona y cobarde. Además su tono de voz suave le causaba dolor de cabeza, a sus ojos era la persona más inútil y desesperante que pudiera existir en la creación. De repente el maestro de colérica personalidad dejó de reír en seco y adoptó nuevamente su mirada seria y llena de furia, ahora que lo pensaba detenidamente, algo raro en él, ¿por qué debería dejarla viva? Ya no era necesaria, el escuadrón de Helbram había recuperado previamente la espada rota de Meliodas, la familia real ya había sido capturada o muerta en su defecto, ya no había necesidad de mantener con vida a ese gusano desesperante y bueno para nada. Dreyfus tomó su espada y haciendo un movimiento veloz, levantó el filo de su arma y se preparó para dar una estocada mortal sobre la humanidad de la bella Ellie, pero en ese momento se escuchó la voz de serpiente de su amigo, que le ordenaba que se detuviera en ese momento. Si bien era cierto que sus objetivos ya estaban conseguidos, había algo que aún no se lograba. La identidad de ese misterioso sujeto al que Giltonder llamaba Deschain, y Hendrickson estaba seguro, ella sabía algo. Amigo mío, por favor, no seas tan duro con nuestra invitada. Además, hay algo que quiero preguntarle. Hendrickson decía esto mientras detenía el filo de su amigo. ¿Qué es lo que quieres, Hendrickson?, preguntaba Ellie lastimada. Quiero que me cuentes sobre ese tal Deschain. He escuchado algunas cosas y quiero saber más. Siéndole honesto, princesa, me gustaría sumarlo a las filas de nuestro ejército. El tono de voz orgulloso del tipo serpiente era insoportable para Ellie. Sé que es un traidor y un mentiroso. En efecto, él viajó conmigo al comienzo de mi travesía por encontrar a los 7 pecados capitales, pero un día sin aviso ni señal. Se desvaneció. Ellie hablaba con un tono de voz muy distinto al habitual, era sarcástico y frío. Mocosa mentirosa, te sacaré la verdad de otra manera. Dreyfus iba a golpear nuevamente a Ellie, pero era detenido por su amigo una vez más. Amigo mío, esta chiquilla puede ser muchas cosas, pero no una mentirosa. Creo que haré otras preguntas, replicaba el hombre frío. ¿Qué más quieres saber, serpiente traicionera? Que él es muy parecido a ti, un mentiroso, un falso, un traidor o un amotinado. La única diferencia entre ustedes es que él tiene el cabello negro en forma de palmera y tú lo tienes gris como la niebla. Ellie, sin darse cuenta y habiéndose dejado llevar por su ira, revelaba información de Goku. Ya veo, así que tiene señas particulares, se decía retóricamente el perverso sujeto. Ah. No, yo no me refería a... Ellie caía en cuenta que había cometido un error. Ya veo, así que usted está interesada en él, ¿no es así, Alteza?, deducía Hendrickson. No, yo no. Ahora Ellie estaba contra la espada y la pared. Así que usted es solo una mujer despechada, Alteza. Él la abandonó y usted está dolida. Dreyfus se burlaba de la desgracia de la chica. Ahora que sabemos todo, dígame la verdad, ¿él vendrá en su auxilio? ¿Será el valiente héroe que salva a la damisela en apuros?, preguntaba con malicia Hendrickson. No lo creo, lo esperé y él jamás volvió. Aun cuando él prometió que me ayudaría a combatirlos y me ayudaría a recuperar mi hogar, él me mintió. Estas últimas palabras hacían llorar a Ellie, quien ahora caía de rodillas y dejaba caer sus lágrimas al suelo. Eso es todo lo que necesitaba saber. Llévensela, enciérrenla en el calabozo, que esté en confinamiento, ordenaba Hendrickson. La rehabilitación del héroe. Habían pasado ya un par de semanas desde que Goku había llegado a Camelot en compañía de Jericho. En ese tiempo, la poderosa Merlin había tratado la enfermedad de su huésped y también se hacía cargo del entrenamiento de su joven acompañante. Si bien era cierto que las heridas superficiales del Son ya estaban totalmente curadas, su espíritu era el que necesitaba ser sanado nuevamente, o mejor dicho, por primera vez. En otro tiempo, el guerrero de otro mundo no habría sido capaz de dimensionar las consecuencias de sus decisiones y sus acciones. En esta oportunidad no podía pasarlas por alto.
Para ese momento, el azabache ya había perdido la noción del tiempo, incluso se podría decir que ya se había olvidado de él y Meliodas y la razón por la que estaba en ese complicado peregrinar. Ese estado de ignorancia era una verdadera bendición. Esto último era muy cierto, por primera vez en años, el maltrecho hombre se sentía libre, pleno, feliz. No había nada que lo atara a un recuerdo doloroso, una obligación de pelear contra un enemigo más fuerte y esa maldita obsesión por ser el más fuerte se había ido. ¿Por qué habría que abandonar ese estado de tranquilidad y paz? Toda su vida había sido una constante batalla, sus esfuerzos solo le habían causado miseria y dolor, él no quería volver a esa vida. Entretanto, un recuerdo llegó a su cabeza, era ella, Elizabeth, recordó lo que le prometió, le ayudaría a recuperar su hogar y su familia, esa era su redención, ayudar a otra persona de manera desinteresada, pelear una batalla donde no se llevaría nada, donde sería su despedida del mundo de las peleas y la guerra. Lo sabía, debía cumplir aun cuando él ya no quisiera, una promesa era una promesa. Además de su compromiso había algo más, él tenía un sentimiento muy fuerte por Elizabeth, era algo que le oprimía el pecho, pero que también le hacía sonreír y sentir paz. El gozo que tenía cuando estaba al lado de la joven señorita era refrescante como agua cristalina que sofoca la sed de un viajero en medio del desierto. Su compañía era un bálsamo sanador de sus heridas. Su voz era la más dulce melodía que ahuyentaba todos sus miedos y fantasmas. Su luz era la luz que lo guiaba en la penumbra del abismo en el que se hallaba desde que perdió a su familia. Pero lo más importante, se lo debía, él había dado su palabra de que le ayudaría a recuperar su hogar, su familia y su reino. No podía dar marcha atrás, porque ese era su camino en la vida. Te noto particularmente más animado hoy, ¿hay algo que te haga sonreír, Goku? Merlin se hacía presente en el lugar donde se recuperaba Son Goku. No sé cómo explicarlo, pero sí, hay una persona a la que le prometí que le ayudaría a recuperar su hogar, al comienzo solo lo hacía por compromiso, por resarcir el daño que hice en el pasado, pero ahora es algo diferente, la mirada del Saiyajin parecía iluminada, de verdad estaba feliz, feliz por primera vez en años. Ya veo, podría ser que, estés enamorado. La profetisa quería confirmar sus sospechas. No lo sé, ese sentimiento es algo que no comprendo, solo sé que estar a su lado me hace sentir pleno y feliz. La respuesta del pelinegro era sincera, aunque sumamente inocente. La verdad envidio a esa mujer, decía entre dientes la maga. ¿Por qué? Esa pregunta era totalmente inesperada y sacaba de concentración a la hechicera. ¿Qué? Bueno, es que en eso alguien llegaba de manera improvista y rompía la dinámica del momento. Maestro, Lady Merlin, el rey Arturo solicita su presencia en la sala del trono de inmediato, dice que es algo muy urgente. Jericho aparecía de repente y evitaba que la sensual mujer de provocativa vestimenta dejara ver su lado más vulnerable. Rápidamente los tres fueron llevados a la presencia del rey de Camelot. En el transcurso del recorrido la hechicera estaba sumamente pensativa, no podía creerlo, después de sus siglos de vida por fin existía alguien que era capaz de romper su carácter estoico y distante, pero por desgracia para ella, él era el único hombre que no podía poseer, si bien era cierto que ella era capaz de crear pociones que hicieran caer en un profundo enamoramiento a cualquier varón. El usar esa táctica con Goku causaría que el ciclo natural del destino fuera severamente interrumpido. Además, ella había esperado a ese hombre por años, poco más de medio centuria, en todo ese tiempo lo estudio, analizo su historia, repaso cada página de su existencia. Con todo lo anterior vio algo completamente diferente a lo que había conocido hasta ese entonces. El último de los espartanos espaciales era diferente, no solo a su raza que era de asesinos y mercenarios que masacraban multitudes y civilizaciones por millares, también a los humanos. A los de la tierra donde él vivió y fue criado así como a los de Britania. Su forma ser, los valores que regían su vida así como su código personal lo hacía un hombre honesto y confiable. Sumado a eso, era un caballero amable y leal. Es cierto que era distante por momentos, no muy atento y verdaderamente el ser cariñoso no era propio de él, pero aún así era encantador. La verdad era que Merlin, con todo lo que había investigado de él, la cautivó, su curiosidad, luego su interés y finalmente su cariño. Aún así era precipitado decir que eso era amor ya que nunca habían convivido, pero lo que sí podía decir la mujer era que ese extranjero era un mapa del tesoro que quería escudriñar a profundidad hasta encontrar su presea prometida. Sin embargo, al final, debería dejarlo partir, la existencia dependía de eso.
Del otro lado del tablero, Son Goku estaba tranquilo, comenzaba a asentarse en este nuevo mundo y ahora ya tenía un grupo de aliados en los que podía apoyarse. Sin duda, su persona más valiosa era Eli, pero también estaba Jericho, quien ahora lo llamaba maestro, Merlin, quien se había hecho cargo de sus cuidados, e incluso Arturo, el rey de Camelot, quien le había abierto las puertas de su país y le había permitido residir en él desde hacía ya un par de meses. Así es, el tiempo había pasado volando, la enfermedad de Goku había sido sumamente prolongada y por momentos parecía que de verdad cobraría la vida del héroe, mas, gracias a los recursos y conocimientos de la poderosa Merlin, la vida del último Saiyajin había sido salvada y ahora él ya estaba en perfecto estado. Aún así, el poderoso espartano del espacio no dejaba de pensar en Eli, de quien no había sabido nada durante su enfermedad. En cuanto su médico, la hechicera, lo diera de alta, iría a verla sin reparo y se disculparía con ella por la prolongada ausencia. En eso, Merlin habló con él. Goku, te noto preocupado, ¿sucede algo? La sensual mujer se dirigía a su amigo y paciente. Sí, de hecho, sí, cuando llegué aquí hace unos meses le prometí a Eli que la ayudaría a recuperar su hogar, pero, yo le fallé. Esta enfermedad me alejó de ella y de mi promesa. El azabache apretaba los puños y su semblante cambiaba a uno más decaído. Ya veo, así que hay alguien especial para ti. La mujer, usando una picada mirada y un tono de voz coqueto, soltaba una pregunta difícil para el Son. Bueno, yo, no, digo, si es especial, pero, no de ese modo. Lo que quiero decir es, tal como sucedió con el chico de Bernia, Goku se ponía sumamente nervioso. Tranquilo, mi querido Goku, eso es normal, tienes derecho a rehacer tu vida, tú que puedes hacerlo. Esta vez era Merlin la que decaía en ánimo, por dos razones, la primera debido a su juramento y la segunda, porque ese voto también evitaba que ella pudiera ser completamente honesta con el Son. Merlin, ¿estás bien? Te veo diferente. El extranjero se acercaba a su médico para verla más de cerca. Ah, no es nada, descuida Goku. Será mejor que nos apresuremos, el rey debe querer comunicarnos algo importante. La profetisa volteaba su rostro y apretaba el paso. Pronto los tres, Goku, Merlin y Jericho, llegaba a donde se encontraba el rey. Sala del trono y las malas noticias. El trío conformado por la hechicera, el guerrero y la aprendiz llegaron hasta la puerta del salón real. En eso los guardias de la entrada mostraron sus debidos respetos a la profetisa y rápidamente abrieron la enorme puerta doble hecha de roble sólido. En cuanto esta fue abierta de par en par, el trío procedió a ingresar. Ante ellos se encontraba ahora el majestuoso recinto. La sala real de la corte, donde se localizaba el monarca junto con toda su comitiva, era bastante amplio y aunque no excéntrico, sí era muy lujoso. Comenzando por el piso, el cual era de mármol de cantera de color claro adornado con mosaicos muy complejos. En los muros descansaban pinturas de batallas épicas, además había cortinas de color escarlata con las insignias reales bordadas en hilos de oro, además de amplios ventanales. En el techo de igual manera estaba adornado con pinturas que representaban momentos históricos y también colgaban varios candelabros tipo araña de finísima cristalería. El sitio era simplemente elegante. Al fondo del lugar se encontraba el joven soberano sentado en su trono. El rey debía rondar los 20 años de edad, era de complexión delgada pero fuerte, de estatura media, de unos 175 centímetros, su cabello era castaño claro, llegando casi al rojizo. Las facciones de su rostro eran finas, sus pómulos eran delgados y bien definidos, su barbilla ligeramente afilada, su nariz era pequeña y bien aguda, sus cejas eran delgadas y largas. Complementariamente, el joven estaba vestido en su armadura de batalla, la cual estaba hecha de oro y se componía de una coraza ligera pero resistente para el torso, cobertura para sus 4 extremidades, las cuales eran independientes para mayor movilidad, botas y cota de malla de hierro bajo su protección principal. Además de lo anterior, de los protectores de sus hombros, colgaba una linda capa de color blanco con vivos rojos completamente pulcra. Tan pronto como los tres convocados llegaron ante la presencia del soberano, estos realizaron las respectivas señales de respeto ante su majestad. Luego de eso el joven gobernante les hizo una señal con su mano para indicarles que se pusieran de pie. Acto seguido los tres obedecieron. En ese momento, Arturo se puso de pie y caminó hasta quedar a 1 metro de distancia de sus vasallos. Luego de eso el rey les dijo que le acompañaran a dar una caminata a los jardines del palacio. Esto confundió a los tres, ya que ellos pensaban que el mensaje del soberano era algo muy delicado y su accionar indicaba todo lo contrario, pero con todo y eso obedecieron sin preguntar nada. Ya estando en el exterior del recinto, el joven monarca comenzó a explicar lo que sucedía.
Mis queridos amigos, los he enviado a llamar ya que hay un tema sumamente importante que tratar. Verán, nuestras fuentes de inteligencia nos informan que nuestro reino aliado, Lyonesse, ha caído bajo un golpe de estado y ahora el rey, así como toda su familia se encuentran como prisioneros. Esta información desconcertó a Goku, ya que él sabía que Ellie estaba a salvo, estaba en compañía de Meliodas y Diana. Majestad, disculpe también la princesa Elizabeth. Goku no pudo ocultar su preocupación. Así es, Son Goku, nuestras fuentes me han informado que ella fue capturada el día de ayer. Al parecer eso fue obra de una miembro de los Caballeros Sacros, Vivian, la alumna renegada de Merlín. Arturo revelaba la noticia que el Son no quería escuchar. Esa maldita víbora, la boya, Jericho perdía el control, pero rápidamente era calmada por su maestro. Jericho, tranquilízate, si te dejas vencer por tu furia, perderás el control sobre tus emociones y serás un rival fácil de vencer. La joven entonces se apaciguó. Lo siento, maestro, la joven aprendiz se limitaba a disculparse. Majestad, ¿qué es lo que haremos entonces?, inquiría la maga. Iremos en apoyo de nuestros amigos desde luego, pero para ello necesitamos un plan de acción, más, en este momento aún no decido cuál sería la mejor opción. Si movilizamos un contingente de tropas a gran escala, el enemigo lo vería venir a kilómetros de distancia, y si por el contrario enviamos un grupo de infiltración, las posibilidades de éxito son sumamente escasas. El panorama lucía sumamente desconsolador. Mi señor, si me lo permite, yo tengo una idea. Goku pedía la palabra. Adelante, Goku, te escucho. El rey se ponía a disposición del guerrero. Recuerdo que durante mi tiempo con Elizabeth y Meliodas, los caballeros sacros mostraron mucho interés en los famosos 7 pecados capitales. Yo podría contactar con ellos y ser un señuelo para distraer a las fuerzas enemigas, y así darle tiempo a usted y su ejército de llegar. La idea de Goku era buena, pero había un detalle. Tu idea es excelente, mi amigo, pero hay un problema. Tú, o mejor dicho tu alter ego, Deschain, ya es bien conocido. De hecho, ya se han repartido carteles con tu rostro por todo Lyonesse. Ahora eres un hombre buscado. Esto preocupaba al rey, pero Goku lo veía con otros ojos. Mi señor, eso está a nuestro favor. Si me dejo capturar podré llegar hasta donde estén Elizabeth y su familia, decía el Son. Majestad, yo podría ayudar con eso. Como tal, yo soy una soldada de Lyonesse, podría decir que lo capturé. Me encargaría de llevarlo hasta donde tienen encarcelada a la familia real. Jericho también daba su aportación al plan. Muy bien, en ese caso Son Goku, Jericho, vayan y contacten de inmediato a ese Meliodas y al resto de pecados. Merlin, tú me ayudarás a organizar la movilización de tropas para la campaña. Habiendo dado las órdenes, todos se dispusieron a partir de inmediato a cumplir con sus respectivas comisiones. Momentos después en el Boar Hat, los ánimos del equipo conformado por Meliodas, Pan, Diana, King y Gouter estaba por los suelos. Fueron derrotados por paliza y además de eso, Elizabeth fue robada de sus narices. Con todo eso en contra, el dragón de la ira no se rendiría ni detendría. Con o sin sus compañeros iría por él y, sin duda, el enano rubio era valiente. Contrariamente a ser un estratega, tal como su título lo señalaba, su furia lo cegaba en momentos en los que la situación no lo favorecían. Él ya había dado la orden para atacar la capital del reino, desde luego sus compañeros más precavidos. El rey Hada y la gigante le pidieron que desistiera de esa idea. Necesitaban reagruparse y planear el rescate de la princesa y su familia. Por supuesto, el iracundo capitán se negó a escuchar y comenzó a discutir con sus compañeros, pero antes de que los ánimos se salieran de control, alguien llamó a la puerta. Iván, que era el más cercano a la puerta, abrió. Antes de que el zorro de la codicia pudiera decir una sola palabra, un tipo desconocido para él ingresó a la taberna. De inmediato todos los presentes voltearon a ver de quién se trataba y Diana, que ahora estaba en su versión miniatura, lo reconoció de inmediato. La joven de las colitas se sintió bien de ver a la Sabache nuevamente. Después de todo, ellos habían congeniado bien desde su enfrentamiento de unos meses atrás. Por su lado, King se puso un poco celoso de cómo la chica se comportaba al ver al extranjero, pero no dijo nada por vergüenza. Gouter por su parte lo reconoció, era Deschain, el forajido de los carteles de Se Busca. Todos estaban sumamente contrariados de ver al llamativo sujeto en el salón de la caverna. El momento dejó de ser tenso y pasó a uno de desconcierto total. Nadie sabía qué decir. La belleza del silencio se rompió abruptamente. Había alguien que sí quería ver a Goku por encima de todos, pero no precisamente para darle la bienvenida. No, ese tipo quería asesinarlo.
Lo había estado esperando con la misma devoción que Elizabeth, solo que sus intenciones eran totalmente opuestas. Mientras la princesa quería abrazarlo y tenerlo entre sus brazos para llorar y desahogar toda su tristeza y decirle lo mucho que lo había extrañado y más aún cuánto le quería, el pequeño rubio bastardo quería matarlo. Deseaba causarle tanto daño que no pudiera dejar de golpear su ser aun cuando este ya no fuera más que una mancha sanguinolenta en el piso. Meliodas quería despedazar a Son Goku. Por supuesto, sus intenciones no se quedaron solamente en especulaciones. Luego de unos segundos de calma que al ojiverde le parecieron siglos, este se lanzó cual destello en contra del Saiyajin. Maldito te mataré. Meliodas se lanzaba en contra de Goku con el puño por delante tratando de impactarlo con un fuerte puñetazo. No tengo tiempo para tus niñerías. Sin pestañear ni una sola vez, Goku capturaba el golpe del enano irritante con una sola mano y sin soltar el agarre le aplicaba una llave a su brazo, luego sometía al furioso muchacho y lo arrojaba al piso para posteriormente colocar una rodilla sobre su espalda y dejarlo completamente inmóvil. Capitán. Al ver a su amigo y líder derrotado, Van se lanzó rápidamente en contra del desconocido con una patada que iba dirigida al rostro del tipo que se encontraba hincado sobre la espalda de Meliodas. Tampoco tengo tiempo para estas tonterías. El Son atrapaba la patada del zorro de la codicia con la otra mano que tenía libre. ¿Pero qué? El delgado pero musculoso sujeto de cabello plateado y vistosa ropa escarlata no era capaz de liberar su tobillo del agarre de su captor. Si ya se dejan de estupideces, tengo algo muy importante que decirles, es sobre Elizabeth y lo que ocurre en Lyonés. Finalmente Goku podía hablar sin ser interrumpido. ¿Y crees que vamos a creerte, maldito fenómeno? Meliodas desde el suelo trataba de desacreditar a su odiado rival. No me importa si tú me crees o no, vengo porque lo que tengo que decir es la verdad, y es de Elizabeth de la que estamos hablando. Si tú mueres me importa un carajo, pero a ella debemos salvarla. La respuesta firme de la Sabache era fría, tanto que él o a los presentes, pero él tenía razón, como caballero su deber era salvar a la familia real. Bueno, pues entonces habla. Kim con la cabeza más fría decidía escuchar al Son. Yo también creo que debemos escucharlo. Diana apoyaba la decisión. Por mi parte tengo curiosidad, quiero oír lo que nos quiere contar. Gouter igualmente le daba espacio a la Sabache. Bien, habla entonces y date prisa, Elizabeth está en peligro. Meliodas finalmente accedía a la petición de Son Goku. Fue entonces que Goku explicó todo lo que Arturo le había comentado, quién capturó a Elizabeth, cuáles eran los planes de los grandes maestros y también el plan del rey de Camelot para liberar a sus aliados de Lyonés. Para lograr esto último, el joven monarca del reino vecino requeriría la ayuda de los pecados capitales. Ellos fingirían sometimiento a los nuevos líderes del país y para demostrar lealtad llevarían un tributo, el cual no sería otro que el forajido de Schein, ese que había causado bajas innumerables a las filas del ejército de los grandes maestros. Además irían bajo la supervisión de una soldada de confianza de Genrixo, Jericho, la cual fue presentada al grupo por Goku. La idea sonaba a una locura, de inicio nadie estaba de acuerdo con el plan, sin embargo, al no tener una propuesta mejor todos terminaron por aceptar lo que la Sabache sugería. A Meliodas en particular le agradó la idea de ver encadenado y enjaulado como a un animal al Saiyajin. De hecho, si por él fuera, ojalá le condenaran a morir en la horca o en la guillotina, pero bueno, por ahora se daría por bien servido, eso lo dejaría satisfecho por el momento. En cuanto a los demás, simplemente accedieron. Tal como se dijo, encadenaron al criminal y lo metieron en una jaula de hierro y habiendo terminado, todos marcharon a su destino. Hola amigos, soy Goku. Al parecer ya hemos fraguado un plan para llegar hasta donde los grandes maestros tiene prisionera a Elizabeth. Sin embargo, ellos no son los únicos enemigos de los que nos debemos cuidar, hay alguien más que es mucho más peligroso. Oh no, Eli está con ese miserable, más le vale no hacerle daño o sino yo. El próximo capítulo de Goku en Nanatsu no Taizai será Elizabeth y Crane. No se lo pierdan.